Apuntes para una historia de la medicina de Los Ángeles, Chile. Hospital San Sebastián de Los Ángeles, 1865-1953. Los Ángeles está a 500 kilómetros al sur de Santiago, a 100 kilómetros de Concepción e igual distancia al sur de Chillán. La isla de La Laja se forma por el río Laja por el norte, el Biobío por el sur. El río Laja atraviesa minerales de azufre, con aguas cristalinas que en la época de la colonia se temían por ser graves y dañosas, causando tumores y durezas callosas en la garganta. La villa de Los Ángeles, fundada en 1742, está en una planicie ligeramente inclinada que se extiende entre los esteros Paillihue y Quilque, rodeada de extensos pajonales por el norte y el poniente. La población creció en una colina baja y expuesta a todos los vientos, con un temperamento que nada tenía de sanidad, produciendo a sus habitantes frecuentes calenturas pútridas y diarreas de sangre por abajo, como se anotaba el informe oficial de 1760. En la parte media del plano, la plaza de armas, teniendo hacia el fondo, hacia el sur, el fuerte militar, actual sitio de edificios públicos. Chacras y cementeras en las actuales calles Colón y Valdivia. En la parte media a izquierda, las vertientes de agua de bebida, de las cuales siempre brotaba agua blanquecina, tirando a azul, color producido por las capas de ocre y arcilla, basamento de toda la villa. La letra H en el lugar de instalación del Hospital Militar, más tarde de Caridad de San Sebastián. En 1770, un rancho llamado Hospicio, ubicado en calle Ercilla y Tucapel, permitía el buen morir de los achacosos y viejos. El Hospital Militar, un rancho de techo pajizo, el cirujano Santiago Reynaud y más tarde don Enrique Burke. Domingo Contreras, boticario y regente de la primera farmacia Angelina, padre de Domingo Contreras Gómez. Destacan los cirujanos militares británicos Burke, Birch, Cole y el francés Reynaud. En 1864 se señalaba que el Hospital Militar dependía del Ministerio de Guerra y era la única provincia de la República donde el ciudadano indigente no encuentra asilo para sus enfermedades. Los diarios recuerdan. En 1863, la línea militar de la frontera se trasladó al Mayeco, a Angol. Se cerró el Hospital Militar. El gobierno central destinó fondos para un hospital de caridad, ayudado por donaciones, especialmente de don Camilo Rodríguez. En la primavera de 1865, hace 125 años, se dio comienzo al edificio del Hospital San Sebastián. El año 1870, la situación del hospital era muy mala. El médico que atendía, el doctor Nicolás Pisani, hacía publicar que el estado de los pobres era realmente triste. No tienen un solo trapo con que cubrir su desnudez, y pedía auxilios a la comunidad en calidad de administrador y como hombre de corazón. Los vecinos erogaron corderos, pipas de vino, papas, trigo y ropas.
En 1880 llegó a la ciudad el doctor Manuel Ramírez, permaneciendo hasta 1896, fundador del Cuerpo de Bomberos, regidor, agricultor y socio en giros comerciales, intendente de la provincia a la caída del presidente Balmaceda. En 1882 llegó a Los Ángeles el médico Carlos Antonio Munita, permaneció cerca de 30 años. La ciudad contaba con 10.000 habitantes, líder radical y presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros, redactor del periódico mutualista El Franklin y director del Aliancista, regidor y profesor de francés del Liceo Angelino. Ángeles, don Víctor Ríos Ruiz, comienza su labor en 1888, toda su vida en la ciudad. Administrador del hospital por 20 años, diputado por el Partido Conservador, fundador de la Asociación de Canalistas del Laja, fundador propietario del periódico El Diario, agricultor y filántropo. Los médicos Ramírez, Munita, Ríos Ruiz y don Manuel Cosio dieron un impulso de tipo científico a la medicina angelina, cuyos logros se vieron a partir de la epidemia del cólera de 1888, en donde cada día era anotado en los testigos de la historia, los diarios. Apareció la epidemia del cólera asiático, los primeros enfermos y muertos en San Felipe, Santiago, Concepción y Temuco. En Los Ángeles apareció en julio del 87 hasta septiembre del mismo año. Una segunda ola de diciembre del 87 a marzo de 1888. 900 enfermos y 400 muertes. El año del cólera, el hospital abrió el dispensario, novedoso sistema de la época y que va a dar origen al consultorio externo. Y en el periódico El Biobío se publica el primer reglamento para el Hospital San Sebastián de Los Ángeles. El antiguo cementerio comunal, ubicado al final de la avenida Ricardo Vicuña y Camilo Enríquez, se clausura para dar paso al actual cementerio general. En 1918, los presupuestos y alcantarillado del hospital eran importantes, ya que un hospital sin servicio de alcantarillado es algo que repugna a la higiene y a la decencia, donde las deyecciones se han ido depositando por más de medio siglo en pozos cavados dentro del mismo hospital. Por otra parte, las instituciones particulares de beneficencia eran Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros, Sociedad Patriótica 21 de Mayo, Sociedad de Beneficencia Española y Sociedad de Socorros Mutuos San José. En la década de 1920, las enfermedades infectocontagiosas, viruela, gripe y tifus exantemático. Los enfermos se atendían en el lazareto, edificio de madera ubicado al oriente del hospital y que junto con las pestes eran los pobres y vagabundos. En 1921, el alcantarillado del hospital, el primero de la ciudad. El mismo año, el testamento de don Francisco del Pozo legaba a la hacienda Santa Fe a la beneficencia de Los Ángeles. Los vecinos donaban al hospital pipas de vino y un toruno. La maternidad en triste abandono. En 1926 se organizó el servicio de higiene, artículos alimenticios, establos, caballerizas y moscas. En noviembre apareció en remate la hacienda Santa Fe de 5.000 hectáreas. Ya en 1927, la morgue se pedía un nuevo local y el doctor Pedro Cortés ofrecía la renuncia de médico legista por falta de elementos. El doctor Márquez murió en 1928, el mismo año en que se pedía la compra del primer equipo de rayos X. En 1928 se organizaba el servicio de asistencia pública con personal de beneficencia funcionando en el escuadrón de carabineros. Un plano del hospital permitirá ubicarnos las salas El Carmen, San José, Purísima y Santa Rosa. En 1935, una construcción especialmente para rayos X. La capilla
y lo que perdurará. Ubicados a la derecha, salas Purísima, los dormitorios del personal y la sala Santa Rosa. Nunca pensamos que la sala Purísima se comenzara a destruir por acción del tiempo y descuido del hombre. Al olvido sigue el musgo que cubrirá las murallas. La lluvia del sur de Chile ayuda a disolver lo que ha muerto. Todo se destruye, hasta los recuerdos. Los exteriores de la sala Purísima. La puerta de servicios. Santa Rosa. El antiguo pabellón de operaciones. El patio interior. Abandono y ruina. Patios del recuerdo, entre paltos, nísperos y unas camelias tan pálidas que siguen floreciendo. Y pájaros que eternos visitantes del Hospital San Sebastián. En diciembre de 1931, la situación de 7 meses sin pago al personal de los establecimientos de beneficencia de La Laja. En 1933 reaparecían focos de tifus exantemático. El diario vivir junto a enfermos, al nacimiento, al dolor y la muerte pasaba por estas construcciones que ya no existen. Camino de entrada al lazareto, a los apestados, a los que sufrieron de la falta de aseo, de los piojos, del hambre permanente, la muerte. Queda lo indestructible por el tiempo, la piedra, los adoquines del camino que ya no conduce a nada, cubriéndose de hierbas, la indiscreción de nuestros pasos, el silencio para el olvido. El antiguo lazareto de los apestados, de la viruela, el tifus exantemático, la gripe, la fiebre tifoidea, meningitis, tanto dolor en sus paredes. La Madre Vicenta es el paño de lágrima de los enfermos, anotaba el diario Las Noticias el 4 de noviembre, día del hospital, era la antigua fecha de celebración. Pero la situación económica era mala. Nuevos casos de tifus. El doctor Plácido Guerrero inauguraba una construcción, la casa de limpieza, para la fumigación de ropa, corte de pelo, baño, todo tendiente a eliminar los piojos, causa del contagio del exantemático. En 1937 se iniciaba la construcción del pabellón Río Seco, que terminó de residencia de la comunidad de monjas y consultorio externo. Estos eran los médicos angelinos en 1944. Ingresemos. Lo que primero impresiona es una rica imagen del rito cristiano católico.
Naves amplias. Y un plafón decorado con pinturas de preciso contenido ritual y simbólico. Un piso de madera noble, con amplias luces y suaves claroscuros. El santo patrono del hospital, San Sebastián, en la nave sur con variados ecotos agradeciendo las súplicas. Una fina cabeza del Cristo, policromada, realista, protegida en un fanal de vidrios tallados y finas maderas. En medio del santo patrono y el fanal de la cabeza del Cristo, una lápida de recordación de los benefactores del hospital y la capilla. Hacia la entrada principal, un confesionario hecho en finas maderas con el símbolo de la beneficencia. En 1875, a 10 años de la iniciación del hospital, llegaron 5 religiosas, las Hermanas de la Caridad. A Chile habían llegado en 1854, instalándose en Santiago. En nuestro hospital tomaron las responsabilidades de asistencia religiosa y administración. La superiora, a cargo de las llaves, el personal auxiliar y de servicio subordinados a las religiosas, debiendo vivir dentro del establecimiento. Este sistema permaneció hasta el año 1951. El ala norte, la imagen de la Virgen de Lourdes. Llama la atención los adornos de las paredes con simbolismos de la congregación francesa de las Hermanas de la Caridad. Un confesionario plegable cierra el mobiliario de la nave norte. El plafón o cielo, decorado con pinturas de gran realismo simbólico religioso, está formado por 4 escenas que el tiempo y la lluvia han oscurecido parcialmente. La lámpara ritual en cobre repujado. La balaustrada de ritos en preciosa madera delicadamente trabajada. La capilla logra calidez por la abundancia de luces en los ventanales superiores, por sus maderas, por el recogimiento del creyente
y lugar de meditación para el que aguarda noticias. Noticias tan plenas de augurios para el familiar de un doliente. Lugar de espera. Aislado del ruido permanente de las personas y la doble balaustrada para el coro. Lugar para recordar los feligreses de 1936. Patios de celebraciones 1938. Una sala de mujeres. Jovencitas posando a la posteridad. Conocemos a don Chayito Sangüesa, don José del Rosario Sangüesa, homenajeado en 1926. Habían 3 médicos, 4 habían, pero uno no sabía nunca, que era el doctor Márquez, que era anestesista, pero no aparecía nunca. Estaba el doctor de la Maza, el doctor Pavón, cirujano, y el doctor Cortés, que era de medicina. Esos 3 médicos habían nomás cuando llegué yo. Estuve 20 años en la sala de cirugía. Acá, recuerdo más, eran los enfermos más graves, porque yo me dedicaba a los enfermos más graves, cuidarlos con todo interés. En la noche dormía, ¿cómo lo podía hacer para salvar esa cuestión? Me dedicaba exclusivamente, con un amor propio por los enfermos graves. No es por cachiporrearme, pero yo fui el primer funcionario que me instalé ahí con un boliche harto, bien encachado. Primer practicante, y ni los médicos tenían teléfono, me puse teléfono. El año 34. Y la esposa de Chayito Sangüesa. Erna Velázquez y Carrasco, pues. Entre el año 39. Ahí tuve 20 años. 20 años. Pues bajé a transfusiones, a banco de sangre. Ahí tuve como 14 años más o menos. Y de ahí jubilé. El año 1980. El viejo, al hospital viejo, porque ahí era una vida como estar en un hogar de niños, entre familia nomás, con las monjitas. Ahí. Teníamos recreo, teníamos clase de música, clase de oraciones, cómo tratar al enfermo, porque como antes enseñaban ella, el amor al enfermo, pues, no la atención. Así que con respeto y susto había que entender eso. Entonces ahí yo agradezco mucho la buena formación que tuve en el hospital viejo. Y la Madre María, que fue la primera, la señora Luisa Zamorano, que en paz descansa también. El doctor Castillo, que era un médico que con todos iguales. Paramédicos del patio, del grado que fueran, para él eran iguales. El doctor Castillo.
Los demás todos eran buenos, pero siempre con cierto orgullo. Entonces no inspiraba la confianza que tenía que tener uno para trabajar tranquila. El doctor Cortés, uy, el doctor Cortés, cuando tocaba el día de operaciones con él, yo rogaba a la otra persona, que era la Juanita Beltrán, acá en cirugía mujeres, y yo me iba a cirugía hombres para trabajar con el doctor Cortés, porque él iba trabajando y diciendo lo que significaba una operación buena y lo que no se sabía entender, preguntarlo. Los aniversarios del hospital, en 1944. Los doctores Castillo y Cortés. La madre Vicenta. El doctor de la Maza. El padre Clemente. La visita de las autoridades al hospital y lazareto. Los médicos Pedro Cortés, Toro y Luis Castillo. El primero llegado en el año 1923 y el segundo en 1939. Se recuerdan con cariño. Los doctores Petersen, Vitrán, Cortés, sus familiares. Las hermanas de María. La primera ambulancia motorizada, la ambulancia del señor Robles, 1938. María Cruz Martínez Contreras, de 8 años, del año 40 más o menos por ahí. Que yo tenía una tía que trabajaba en la farmacia y entonces con ella me crié en la farmacia, porque se me murió mi madre teniendo 8 años. Entonces ella me trajo hacia el hospital y me quedé estudiando con ella y después ya seguí adelante aquí. Antiguamente trabajaba en pensionado, siempre en el hospital viejo. Cuando estaba en el hospital antiguo, trabajaba en pensionado, trabajé en Santa Rosa, trabajé en Sala Purísima. Yo más me crié con la madre, o sea, con las religiosas, con la madre Luisa, con la madre Vicenta. Esas eran para mí mis madres. La lavandería, que se lavaba a mano, no se lavaba como se lava ahora, que había más comodidad como hay ahora. Antiguamente había que lavar a escobilla, habían estanques grandes donde se escobillaba y se secaba la ropa a secador. ¿Y ahora, cómo se siente? Estoy cansada ya. Además, recuerda la señora Esther Ríos. El 1 de enero de 1934. Servicio de maternidad, 20 años. 10 en el pensionado y
el resto en medicina. Trabajé 35 años en total. Mi hermana, la Brunilda, en cirugía, trabajó 42 años en el servicio de cirugía, y la Hortensia Ríos, una hermana también, que ahora actualmente está muy enferma. En el hospital hice el curso, hicieron los médicos un curso, porque en esos años no había estos cursos que hacen ahora de auxiliares, sino los preparaban los médicos. Lo hacían clase los médicos y después los tomaban un examen en sanidad. Era la época. La matrona Carmelita Isla. Matrona que trabajé muchos años, todo el tiempo que trabajé en maternidad lo trabajé con ella, y era una persona muy, muy noble, muy buena, muy caritativa con todas las enfermas. Carlos Pérez Navarrete, 34 años. Cuando entré a trabajar, trabajé en la carpintería de ayudante del maestro, que era el mayordomo ahí, Onautín Torres. Tuve varios años ahí. Después de ahí me pasaron a Las Calderas, ahí el Hospital Nuevo. También tuve como 5 años ahí. Después de ahí tuve en La Puerta de portero, tuve 1 año. De ahí me volvieron a Las Calderas otra vez. Tuve otros años. Y de ahí pasé a cirugía, arriba en el 2.º piso. Y ahí tuve como otros 5 o 6 años. Y después pedí mi traslado de ahí, me fui al patio otra vez, de ayudante en la misma profesión. Y de ahí salí para afuera. ¿Cómo se llama usted? Felisa Riquelme. Cuando estaba maternidad en la esquina, en Ricardo Vicuña con los Carreras. La otra matrona que había también era la señora, que jubiló ahora poco, la señora Elsa Moraga. Ella fue muy buena conmigo, esa señora, me ayudó mucho. Trabajé yo... ¿Desde el año? Del 41 al 81. La señorita Felisa Riquelme recuerda con cariño la vida del hospital. Recuerdos gratos. Igualmente el doctor Luis Suazo, llegado a Los Ángeles en 1937 y se radica definitivamente. 25 de diciembre de 1934, junto con el doctor Bell y el doctor Córdoba. Éramos los 3 médicos residentes del hospital y le hacía turnos de 1 semana, día y noche. En ese tiempo el hospital era el hospital antiguo, con su corredor abierto, que en invierno para ir a ver a un enfermo en la sala, ahí aquí con paraguas y con abrigo, con impermeable, y todo a pelo de agua, porque parece que en esos tiempos llovía más que ahora. En realidad, el hospital viejo no era muy acogedor. Pero sí recuerdo con afecto al doctor de la Maza, Carlos de la Maza. Un médico antiguo y que con mucho criterio clínico. ¿Y el doctor Cortés? Él era médico de la sala San José de Hombre. Él tenía esa sala con su practicante.
Yo me fui a la sección mujeres porque me gustaba más la sección mujeres, atendía yo la ginecología, me gustaba mucho. Y el obstetricia, así que atendía en parte la maternidad también. El joven médico Dr. Eduardo Belt, pediatra iniciador de la especialidad en esta ciudad, recordado por su abnegado trabajo, cuñado del Dr. Luis Suazo. El Dr. Suazo casó con la señorita Margarita Bel David, primera farmacéutica del Hospital San Sebastián. Enero del 1930, médico del hospital. No tenía farmacéutico en el hospital. Entonces esperaron que yo me recibiera las monjitas y me dieron el puesto inmediatamente el intendente. Bueno, me costó mucho organizarlo, porque estaba en manos de monjitas. Entonces las monjitas, como no tienen grandes nociones de las leyes de farmacia y de todas las cosas, entonces me costó mucho organizarlo. No tenían bodega. Entonces yo organicé la bodega, porque tienen los medicamentos botados así. Así que me costó mucho, trabajé mucho. Como estaba jovencita, recién recibida, entonces estaba yo con todo el entusiasmo. Con entusiasmo se emprendieron las responsabilidades del trabajo diario de atención al sufriente, la madre, el niño, tarea inacabada que diariamente se renueva. Que lo sepan los jóvenes de hoy y recuerden los mayores. La señora Juana Beltrán Gálvez, 40 años trabajó en el hospital, hizo su familia con un trabajador de la salud. Juanita recuerda. El año 47 me mandaron a Santiago a perfeccionarme en esterilización. Me mandó el doctor Castillo por medio del hospital. Estaba el doctor de la Maza de director en ese tiempo. Y como el doctor Castillo era el secretario, el doctor de la Maza, acordaron de mandarme. Y así que después yo llegué, me hice cargo de la esterilización completa. Yo esterilizaba en ese tiempo el instrumental hirviendo nomás. Todo esterilización hirviendo. No había pupinel, no había... Lo único que había era autoclave. ¿Qué año me habla usted? Yo le estoy hablando del año... Yo pasé de pabellonera el año 39. Tuve 22 años en el pabellón de operaciones. O sea, partió con el anafe o sea, con la esterilizadora Sí, yo esterilizaba, yo preparaba el pabellón, yo era anestesista. Yo era la única anestesista que había. Y así que yo hubiera sido a la hora que hubiera sido en la noche, yo tenía que estar. Hombre, en ese tiempo usted le tocó el terremoto. El terremoto con luz de vela alumbrando en las operaciones en la noche. Amanecimos. Y yo trabajaba de noche en la sala de niños. Y la sala de niños fue la única sala que quedó para curar. Lo demás todo se hundió al piso. La de cirugía de mujeres, Santa Rosa, eso se fue todo abajo, las salas de curaciones. No me queda el subterráneo alto. En ese tiempo, para las operaciones, era yo y sola. Tenía que preparar mi pabellón y tenérselos listos a los médicos que iban a operar. Ahora uno no trabajaba horario, no trabajaba horas extras, ninguna cosa. A la señora a dar anestesia fue el doctor Bell y le agradezco todos los días de mi vida. Fue una excelente persona el doctor Bell, doctor Suazo también. Pero como Bell, no. Yo fui subalterna al doctor Bell en la sala de niños. Trabajé 2 años en la sala de niños, principalmente en cuna.
Un valioso testigo de la época, el doctor Atilio Almayá, pediatra y salubrista, siempre amable y alegre, nos refiere sus experiencias en el Hospital San Sebastián. Doctor, no hay que hacer turnos en la noche, me decía, ¿no? Y andar muy rápido. ¿Pero por qué? No, porque aquí penan. ¿Pero qué penan? No, que aquí está el ángel negro. El famoso ángel negro del Hospital San Sebastián, ¿no? Yo le hablo, digamos, del viejo hospital, ¿no? Del viejo hospital que se podía entrar con carreta y caballo en el cerro. Y efectivamente, digamos, nosotros con una capa para la noche, porque eran muy heladas los recintos y había unas chimeneas dentro de estas grandes salas donde uno no alcanzaba a percibir la última cama, ¿no? Se andaba para arriba, para abajo, etcétera, o algo, y nos dejó de siempre el ángel negro, así que, digamos, me promovieron, esa es la palabra para todo con la terminología, me promovieron, digamos, estas cosas, ¿no? Y una noche estábamos de turno, ¿no? Yo siento en realidad un ruido, ¿no? Pero lo primero que pensé fue el tiro del ángel negro. No pensé en ninguna cosa, nada, ¿no? Porque el ángel negro nomás. Bueno, yo no sé si en realidad fue que lo vi o no lo vi, pero yo vi un ángel negro. El viejo hospital, comenzado a construir en el año 1865, iría a funcionar hasta mayo de 1953. Se abandonó al comenzar a ocuparse el nuevo y actual edificio. Los testigos de esa época hicieron un camino que nosotros estamos recorriendo junto a la gran familia hospitalaria. Recuerdos de la vida en el Hospital San Sebastián. Muchos testigos que ya no existen hicieron la vida, sanando a varios, mejorando a muchos y aliviando a todos. ¿Y qué nos queda?